hermanos, como Dios nos desafía. En mi caso, el sueño mío era ser un profesional en la arquitectura. Trabajé para eso con todo lo que tenía, un estudiante pobre en la universidad, un tiempo donde la guerrilla en Guatemala estaba muy fuerte. Tuve que tomar decisiones serias como estudiante para poder sencillamente servir al Señor. Un indoctrinamiento muy fuerte en cuanto al marxismo, y yo tenía claro que las armas de la milicia en la cual yo estaba eran diferentes, pero al terminar los estudios empecé a trabajar 5 años de formar un equipo de construcción, un maestro de obras, empezando, y Dios empezó a bendecir, pero en medio de eso un llamado del Señor a entregarle mi profesión a Él. Y cuando era el tiempo que posiblemente yo podía empezar a desarrollarme como un profesional, el llamado al ministerio. Y fue radical, hermanos, muy radical, porque yo servía en ese tiempo como evangelista laico, o sea, no estaba todavía de tiempo completo, y teníamos un grupo de jóvenes que cantábamos en un coro. Íbamos los fines de semana a hacer campañas a muchos lugares, y el Señor nos desafió a entregarnos de lleno. Y en una de esas decisiones locas, 12 muchachos conmigo, era mitad joven, 6 mujeres, 6 varones, este servidor, dejamos todo, todos dejamos nuestro trabajo y empezamos a vivir por fe, algo que no se oye mucho ya. Y me recuerdo que el líder de mi denominación era un hermano puertorriqueño muy querido. Dice: chico, estás loco, ¿cómo vas a hacer? Tienes una esposa, 4 hijos, y eran 11 muchachos, conmigo éramos 12. No vas a poder, en un año ustedes van a estar fracasados. Y me hizo pensar y regresé a casa, hermanos. Recuerdo que me metí a la sala a orar y le dije: Señor, es una locura, definitivamente es una locura. Yo había empezado a sacar un préstamo, construir mi casa, yo mismo la diseñé, la construí, tenía ya equipo de construcción, hice mi casa, estábamos empezando. Y yo le dije: Señor, yo creo que es una locura. Y Dios me habló, como usted sabe cuando Dios le habla a uno, audiblemente, claramente. Yo saqué a Moisés al desierto con más de 1 millón de personas. Nunca les faltó agua, pan, carne, el vestido y su calzado estuvo siempre con ellos. ¿Qué son 11 personas para mí? Y ahí, hermano, firmé el contrato con él. Se acabó. Sencillamente nos vamos. Los primeros 3 años de ministerio fueron desafiantes, pero hermosísimos. Es la etapa que yo más aprecio, aprender a vivir absolutamente por fe. Y uno tiene experiencias, como dice el hermano, que a veces cuesta creerlas uno mismo. El Señor nos proveyó un vehículo de lujo en aquel tiempo, una Chevy Bonneville 1976, estamos hablando de esto del año 80, muy nueva, motor de 8 cilindros, teníamos equipo de sonido, fuimos de los primeros grupos en Guatemala de tener un equipo de sonido. Hicimos una grabación de un LP, en aquel tiempo el que grababa un LP era alguien que tenía. Hermanos, Dios empezó a bendecir. Me recuerdo una de las experiencias de esas donde uno aprende que cuando Dios ha llamado y Dios promete que nos va a sostener, está ahí. Estábamos regresando de Panamá, de una gira que habíamos tenido por toda Centroamérica, y en el camino de regreso estamos en la ciudad de San Isidro el General. Es una ciudad que está antes de San José, viniendo de Panamá, y antes de llegar a San José hay un cerro que se llama el Cerro La Muerte, una subida de unos 60, 70 kilómetros. Y llegamos a las 11 de la noche, era el tiempo donde el problema de la gasolina, había mucha escasez,
no conocíamos a nadie ahí, no teníamos suficientes fondos como para ir a buscar un hotel y meternos a un hotel, y buscamos una gasolinera, pero no había nada abierto. A las 11 de la noche cerraban todo. Y yo recuerdo, hermano, una Chevy Bonneville de 8 cilindros sobre la reserva. Y yo le dije: muchachos, no podemos quedarnos acá, vamos a orar. Y yo voy a empezar a subir. Y empezamos a subir, hermano. Y el diablo me decía: se te va a acabar la gasolina. Y yo decía: diablo mentiroso, no se va a acabar. Hermano, orando, 70 kilómetros sobre la reserva, un vehículo de 8 cilindros con 12 personas, equipaje, equipo de sonido. Llegamos ahí arriba. Y cuando llegamos arriba le digo: muchachos, cambien la oración, porque yo ahora voy a bajar desconectado para llegar a San José, que los frenos aguanten. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Y faltando muy pocos metros para llegar a la gasolinera, desconectar el vehículo para poner gasolina en la primera gasolinera que encontramos en San José. Cuando uno piensa en eso, hermano, servimos a un Dios real. En el siglo XXI nos estamos olvidando mucho de ese poderoso Dios que servimos, que tiene sus ángeles, que envía a los elementos que tenemos. Y conforme vamos desarrollando nuestra vida en el Señor, hermano, nos damos cuenta que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios que está con nosotros, y si nosotros creemos en Él y le servimos fielmente y nos ponemos en el centro de su voluntad, nada es imposible para Él. Termino mi testimonio. Hermanos, el Señor puso en mi corazón hablar de hombres, varones, que pueden enseñarnos lecciones en el siglo XXI. Y el libro de Daniel, el capítulo 3, tiene una historia que para mí ha sido siempre muy impactante. Una confrontación de poderes, literalmente. Una confrontación de poderes que no se da en un contexto eclesiástico ni religioso, sino en inglés le llaman el marketplace, en el mercado, en la administración pública, en un contexto donde no habían pastores, ni habían profetas, ni habían sacerdotes, sino un contexto donde hay 3 individuos que son parte de la administración pública, son funcionarios en el gobierno de aquella nación. Y era un contexto donde el orgullo humano, hermanos, estaba expresado en la pretensión de un rey arrogante y buscando adoración para sí mismo. Y estos jóvenes hebreos, funcionarios del rey, deciden ser fieles a su cosmovisión. En esa cosmovisión hebrea había un solo Dios, eran monoteístas. Y ellos estaban sirviendo en un contexto politeísta, un contexto pagano. Y hermanos, cuando uno piensa en eso, estos jóvenes tenían el principio de Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Esto, hermano, literalmente es una confrontación de poderes, de cosmovisiones contrastantes, de forma de ver el mundo. Por un lado, un rey que cree tener el derecho a exigir adoración, y por otro lado, 3 jóvenes funcionarios que están muy claros de quién ellos son en Dios y que pueden confiar en Él. Y hermano, no es fanatismo religioso el poner la vida en peligro cuando hay una convicción firme de que aquello a lo cual servimos o por lo cual vamos a morir es algo por lo que merece morir, merece la pena morir por eso. Y si hay gente, hermano, que está dispuesto a dar todo por causas
que muchas veces no llevan al hombre o al ser humano a un buen fin, ¿cuánto más estar dispuesto a dar nuestra vida por aquel que dio todo por nosotros? La historia la conocemos. El rey Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Hermano, era aproximadamente 27 metros de altura y 2,70 metros de ancho. La altura de un edificio era como una columna, eso casi. Un edificio de 9 niveles, de 9 pisos. Y la levantó, dice, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ustedes conocen el contexto, no tengo mucho que explicar, pero sí hay personas que no lo conocen. Estos 3 jóvenes eran jóvenes hebreos que habían sido llevados como esclavos y eran jóvenes nobles, venían de la nobleza judía, gente muy inteligente, muy capaces. En el capítulo 1 de Daniel empieza a describirse que tanto estos jóvenes como Daniel decidieron no contaminarse ni con la bebida ni la comida del rey, y pidieron al jefe de los eunucos que los alimentaran con alimentos especiales. De ahí viene el famoso ayuno de Daniel. No quisieron comer la comida de la mesa del rey ni tomar las bebidas de ellos, sino decidieron estar aparte. Dios los bendijo y les dio la sabiduría y la inteligencia para estar 10 veces por encima de los más inteligentes de sus compañeros. A raíz de eso, el rey los pone en un lugar de privilegio y vienen a ser funcionarios altos en la ciudad y en el gobierno. Y a mí me hace pensar esto, hermano, porque yo he visto pastores, líderes, laicos, que cuando se meten a la política, hermano, pierden su espiritualidad y pierden su fe. Síganme en eso, hermano. En muchos lugares uno dice, qué pena que la iglesia se ha metido en política. ¿Sabe por qué? No es porque es malo, hermano. Deberíamos de estar influyendo en las esferas gubernamentales, pero lamentablemente, hermano, mire, en un país de Centroamérica, el líder del Congreso autorizó la ley del matrimonio igualitario, un hermano evangélico. ¿Sabe por qué? Por la presión política que había detrás de él. Y hermano, cuando uno piensa en esto, aquí estamos en un escenario, a veces leemos estas historias y no le damos la dimensión que tenía. Envió el rey Nabucodonosor, vinieron los capitanes, magistrados, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores, y se les exigía que adoraran a la estatua que Nabucodonosor había hecho. Verso 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, este es el mandato, hermano, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y aquí viene la advertencia. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual
Al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Parece repetitivo, hermano, la narrativa del Antiguo Testamento a veces suena muy repetitivas, hay elementos que enfatizan, pero hay un propósito en eso. Esta orden fue una orden muy fuerte. La amenaza era tal que todos los pueblos, las naciones y las lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro. Para mí hay algunos elementos importantes a considerar en esto. La pretensión de Nabucodonosor para mí es la expresión de lo que el diablo ha exigido al ser humano, y cuando Jesús fue tentado en el desierto, la tentación más pretenciosa del diablo fue esta. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, ¿qué dice? Si postrado me adorares. Y la palabra adoración en el idioma original es una palabra que significa estar tirado literalmente, hermanos, de esta manera, cara al suelo, ante el diablo, el Hijo de Dios, el postrer Adán. Hermano, ¿usted cree que el diablo va a pasarnos a nosotros y a temer que yo pertenezco a la iglesia Castillo del Rey, yo pertenezco a la iglesia de Oaxaca, yo pertenezco a la iglesia de Dios, donde yo pertenezco? Hermano, el diablo no respeta eso. Al Hijo de Dios, después de ayunar y orar por 40 días y 40 noches, viene y le dice todo esto. Y yo no, hermano, yo no quiero ser morboso al pensar todo lo que Dios, o mejor dicho, lo que el diablo le mostró a Jesús, la gloria de los reinos de ese tiempo. Estamos hablando, hermano, de un periodo donde la depravación en las cortes reales era terrible. Que fue tentado el Señor como hemos sido tentados nosotros. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, Jesús fue sin pecado no porque no tuvo la oportunidad de pecar, sino porque decidió no pecar. Usted y yo no vivimos en pecado no porque falten tentaciones, sino porque hemos decidido seguir a Jesús y vivir una vida para gloria y honra de Él. Y hermano, y cuando yo veo a estos muchachos, la pretensión de Nabucodonosor es que ellos se postraran y adoraran. Y la respuesta de Jesús es hermosa. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y ahí está, escrito está. Queridos hermanos, la palabra es la espada de dos filos. Es el martillo que quebranta la roca. Es penetrante como espada de dos filos. Es el espejo donde nos vemos. La palabra el día de hoy está escaseando en los círculos eclesiásticos, y por eso hay un cristianismo liviano. Nuestro desafío es saber resistir la presión de un mundo que nos ofrece todo lo material a costa de rendir nuestra alma y nuestro corazón al diablo y a la vanidad. Yo distingo la religiosidad de seguir a Jesús y ser discípulo de Jesús. El que sigue a Jesús, hermano, no depende de la liturgia. Y esto que digo, hermano, es contradictorio, porque pareciera que entonces la iglesia no tiene ningún valor. Claro que tiene un valor, hermano, pero no podemos centrar nuestra fe y nuestras convicciones en el culto eclesiástico que nosotros lo usamos como la expresión corporativa del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está reunido, el valor para mí que tiene el estar en una iglesia es que los dones del Espíritu se manifiestan, como el apóstol San Pablo enseñó en 1 Corintios. Pero las batallas más grandes no las libra uno cuando está dentro de la iglesia, hermano. Las batallas más grandes las libra uno cuando está en el terreno de la vida, como estos muchachos estaban en la vida real. Y ahí es donde usted y yo somos probados, hermano. Cuando nuestra integridad, como decía de nuestro hermano Elías, cuando tenemos que ser íntegros en lo más mínimo, hermano, cuando el Señor conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Y hermano,
el desafío de los jóvenes hebreos era esta: o ser parte del sistema o rendirse al sistema. Dios los había llegado ahí porque tenía un propósito especial. Cuando nosotros nos vemos confrontados con decisiones como estas, hermanos, las convicciones, la firmeza de nuestros principios, no de los valores, hermanos. Yo he hecho una distinción entre valores y principios. Los valores van cambiando con la sociedad, los valores se modifican, los principios son inquebrantables. Estos muchachos no tenían valores positivos, no. Estos muchachos tenían principios sólidos de vida. Y eso los llevaba a ser personas de valor. Tenían valores positivos, sus principios. Pero esto, o por esto, dice en el verso 8, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Hermano, no era cualquier cargo. Estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Y cuando uno piensa en esto, hermano, uno diría, en esa enorme multitud, ¿quién se iba a fijar si estos muchachos se inclinaban? La decisión de seguir al Señor Jesucristo radicalmente, hermano, radicalmente, es una decisión que se toma con la conciencia de saber que vamos a enfrentar luchas y pruebas. Yo pensaba un poco en lo que Pablo decía: someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es Pablo hablando de la sumisión a las leyes, a las autoridades. Lo que estos muchachos estaban haciendo se llama hoy día desobediencia civil. Estaban desobedeciendo. Y la amenaza del poder establecido en contra de los hijos de Dios sigue siendo la misma, sigue resonando en nuestros oídos. Si no te amoldas al sistema, estás fuera. Y hermanos, para mí estos pasajes, yo trato de hacer sentido de estos pasajes históricos, de esta narrativa, que para empezar son difíciles de comprender porque estamos removidos culturalmente de lo que está pasando ahí. ¿Qué nos enseñan el día de hoy? ¿De qué manera entenderlos hoy? Y a veces vienen experiencias que uno pasa. 17 añitos, primer año en la universidad, un estudiante pobre, tenía a mi compañero que vivía en la misma zona donde yo estaba, con vehículo. Y en mi país decimos, me da un jalón, un pon, dicen los puertorriqueños, un empujón, no sé cómo dirán aquí cuando alguien lo lleva a uno a un lugar. Ah, qué buen español, hermanos. Un ride, ok, yo entiendo eso, se entiende muy bien, hermano. Entonces un pon está bien, ¿verdad? Un jalón es otra cosa, ¿verdad? Como esto del lenguaje es increíble, ¿verdad? Y me dieron un ride de la universidad a donde vivíamos. Y ahí voy yo, hermano, sin dinero para el camión. Y vamos, muchachos. Y yo soy el jovencito ahí, hermano. Y de pronto
se detiene el automóvil frente a un prostíbulo. Y aquí está Rudy Girón, jovencito de 17 años, queriendo mostrar que es alguien. Y cuando usted llega ahí, hermano, usted está pensando, no está pensando, Señor, ¿qué hago? No, usted está diciendo, ¿qué hago? Y lo primero que, no me bajo. Pero entonces los muchachos ya saben cómo son. ¿Qué? ¿Te regaña tu mamá? No. ¿Tenés miedo a las muchachas? No. ¿Y por qué no te bajas? Porque no quiero. Aquí los espero. Hermano, hora y media, porque no tenía para salir de ahí, sentado en un vehículo. Los muchachos salen, ya saben cómo venía. Al día siguiente, hermano, la Facultad de Arquitectura sabía que este muchachito de 17 años llamado Rudy Girón le tenía miedo a las muchachas. Hermano, parece sencillo, pero créame que en ese tiempo yo recuerdo, y sabe, no me hizo absolutamente nada mi hombría. Al contrario, yo pensaba, se requieren pantalones el quedarse metido en un carro a la edad que yo estaba y decir, no lo voy a hacer. Hermanos, vivimos en un tiempo en que estamos siendo confrontados como iglesia, como individuos, como familias, a hacer valer nuestra fe y autenticar nuestras decisiones basadas en fe. Y déjeme decirle esto, hermanos, este congreso me gusta porque no es un congreso pastoral, aquí no estamos hablando a pastores. Somos pastores hablando a laicos, entre comillas. No son laicos, hermanos. Ustedes son misioneros enviados por Dios a empresas donde yo no puedo ir a predicar, a lugares donde yo no puedo llegar. Ustedes están enviados como misioneros a puestos en administración que yo no puedo llegar ahí para predicar. Nuestra tarea es alimentarles a ustedes como miembros del redil. Pero realmente lo que ustedes viven en el día a día, hermano, mire, es diferente cuando ustedes me miran allá, que casi no me miran, menos mal que el púlpito es de vidrio. Pero otra cosa es estar aquí, hermano. Y sabe que es una de las cosas que me gusta de Jesús. La Nueva Versión Internacional traduce Filipenses 2:5. La 60 dice, haya entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo. Pero la Nueva Versión Internacional me gusta porque dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente. En otras palabras, Él vino e hizo esto, hermano. Señores, me siento con ustedes, soy parte de ustedes. Eso, hermano, es una realidad que a veces como pastor, como líder, me cuesta entender, porque es fácil estar en un púlpito y arengar a la congregación y hablar. Pero ustedes están viviendo realidades muchas veces como de estos muchachos. Si no se amoldan al sistema, se van al fuego. Y la amenaza era clara. Y yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están aquí, que estamos aquí. Hemos vencido las amenazas del diablo y somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque no importa lo que el diablo te diga, no importa lo que el diablo quiera hacer, somos más que vencedores. Mire lo que pasó. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego? Fíjese lo repetitivo que es, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, aquí viene, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de nuevo va, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Y este fue el peor error que Nabucodonosor cometió, porque en el momento que se metió con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se puso en problemas. No sé si me está siguiendo en esto, hermano. Miren, en el siglo XXI, en medio de lo complejo que es entender la fe, es sencillo, hermano. Él está amenazando y está diciendo: ¿qué Dios será aquel que lo libre de mis manos? Y a mí me encanta la respuesta. Es uno de los pasajes que me encantan a mí, tanto como un pasaje que habla de una mujer que tuvo los pantalones, si me permite decir, la agallas de decir: y si perezco, que perezca. Se llama Esther. Pero aquí mire lo que dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no nos vamos a rebajar a responderte en este asunto, porque has tocado un punto álgido. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermano, yo encuentro esto fascinante, hermano. Aquí a esta gente no le importa perder su trabajo, su posición, su prestigio. No se trataba de eso, se trataba de la gloria de Dios. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a darle el honor y la honra y la alabanza y la adoración? Solo aquel que está arriba, que lo merece. Hermano, eso, perdone, pero si me da un amén, hermano, esto merece un amén verdadero. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, es el que está arriba. Alabado y bendito sea su nombre. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esto, hermano, es el sello. Y si no nos libra, y si nos chamuscamos en el horno, eso es lindo, ¿verdad? Y si no, subraye eso: sepas, oh rey, que no te serviremos, o que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, esto es un viaje sin retorno. Aquí es quemar las barcas, que los mexicanos entienden y ven eso, ¿verdad? Es cuando uno dice: aquí voy, Señor, pase lo que pase. Hermano, he compartido con mi iglesia esta experiencia, la universidad, porque es un campo donde hay mucha batalla intelectual. Mi último año, estamos en la clase de diseño 10, y el arquitecto Alonso, un ex sacerdote español, está dando una clase supuestamente de diseño, y se pone a hablar de la teoría de los portales y la teoría de la evolución, etcétera, y empieza a hablar de Dios, hermano, con unas obscenidades terribles, hermano. Y algunos que sabían que yo era evangélico me empezaron a ver, y yo empecé a sentir algo adentro. Y, hermano, era fuerte lo que este hombre estaba hablando. Y de pronto, hermano, usted sabe cuando el Espíritu le da a uno el valor. Levanté la mano y dije: Señor, ayúdame, aquí voy. Hay ahí 40 estudiantes, 50 estudiantes, último año de mi carrera, y ya tengo la mano arriba, hermano. Y no fue que otro me la levantara, ¿verdad? Hermano, ahí estaba. Y dice el arquitecto: sí, Rodolfo, ¿qué quiere? Le digo: arquitecto, quiero decirle que yo no estoy de acuerdo con usted. Hermano, se encendió el horno. Y empieza, hermano, y me viene:
¿Y tú qué me vas a decir? Ese libro que tú crees que es la Biblia, que es un libro histórico, y empieza, hermano, y yo acababa de leer la Biblia Scofield. ¿Cuánto la conocieron, hermano? Los pentecostales la usábamos, y interesante que la teología que nos presentaban ahí no era muy pentecostal, pero era la Biblia que había. Y yo había leído de Elohim, y el Elohim, que era un plural singular, una mezcla de... Y dice, eso que tú le llamas Dios, eso no es monoteísmo. El Elohim es un nombre compuesto de varios dioses. Y empezó, hermano. Y yo percibí que si yo seguía por la línea de teología, me iba a dejar en ridículo, porque era un ex sacerdote. Y como el espíritu es tan lindo, hermano, se me viene una de esas de guerrillero, hermano. Y digo, arquitecto, disculpe, aquí estamos en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Sí, es la Universidad Autónoma de San Carlos, sí. Arquitecto, y en la universidad es el único lugar donde uno puede pensar como se le da la gana, ¿cierto o no? Cierto, Rodolfo. Yo no sabía dónde iba, pero tampoco él, pero yo sabía que iba. Y le digo, y entonces, arquitecto, si yo estoy en la universidad y a mí se me da la gana pensar que ese Dios que usted está insultando es el Dios mío, se supone que si a mí me da la gana creer en ese Dios, yo tengo que ser respetado. Así es, Rodolfo. Muy bien. Pero yo le voy a decir una cosa, arquitecto. A mí se me da la gana creer en el Dios que usted está insultando. Y usted me tiene que respetar, porque yo aquí en este lugar, en la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala, si quiero pensar de esa forma y me da la gana creer en ese Dios, usted me tiene que respetar. ¿Cierto o no? Cierto, Rodolfo. Muchas gracias. Se acabó la discusión. Hermano, hay ocasiones cuando el diablo nos asusta y nos dice, te voy a quemar en el horno. Y hermano, cuando dice, y mire, al día siguiente me encontró, hermano, y me puso el dedo en la cara y digo, bájeme el dedo, usted no tiene ningún derecho a subirme el dedo en la cara. Estaba envalentonado yo, hermano. Gracias a Dios no me hizo perder el curso, porque hubiera sido muy notorio por qué me había hecho perder. Y yo me pongo a pensar muchas veces, hermanos, vivimos en un mundo que nos está confrontando cada día más. Hemos estado hablando con los compañeros siervos de yo personalmente, hermano, yo personalmente estoy preocupado porque estamos viviendo una de las revoluciones culturales más fuertes que hemos visto. Ideología de género, la tergiversación de los principios bíblicos, de la creación. En España, hermanos, hay una lucha terrible, y una asociación evangélica salió en autobús, hermano, y lo pusieron así: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, en el bus. Hermano, no se imagina los ataques que han habido en contra de esa entidad. Y cada día, hermanos, estamos viendo infiltrándose en el culto de la iglesia la intención del diablo que nos postremos ante sus pretensiones, y ante la amenaza es que vamos a ser desechados. Se habla ya en países como Canadá, donde hay lugares donde puede ser que yo tenga que mandar mi bosquejo para ver si no tiene lenguaje que sea intolerante. Y llegará el momento, Pastor Sergio, cuando tendremos que estar dispuestos a decir: Señor, yo te dije un día que te quería servir. Hermanos queridos, estamos llegando a un momento en la historia de la humanidad donde los principios judeocristianos han quedado relegados a una mente secularizante, a la posmodernidad, que tiene como principio filosófico la relativización de los valores del ser humano, de tal manera que lo que es para ti algo valioso, yo lo tengo que respetar, porque si tú crees eso, yo te tengo que respetar. Los absolutos no existen. Se parece mucho al hinduismo, hermano. Varones, la amenaza del diablo es: te voy a quemar. La respuesta de los jóvenes: si no nos libra
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto. Preferimos morir achicharrados, pero no traicionar a aquel que es nuestro Dios, el único verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, mire, aquí viene un punto que para mí teológicamente a veces es difícil. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Lógico, hermano. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron echados, hermano. No los libró el Señor. Yo quiero que capture eso. Señor, pero ¿por qué permitiste que los echaran? ¿Hasta dónde llegará la prueba de nuestra fe? Y yo a veces digo, Señor, líbrame. Pero hay ocasiones cuando tenemos que llegar al horno. Y ahí en medio del horno, hermano, porque era un infierno eso. Y imagínense, los hombres valientes que los tiraron fueron consumidos por la llama que los consumió. Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes. Y como la orden, dice el verso 22 del rey, era apremiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, y repite el nombre, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados. Hermanos, perdone que les diga, pero yo creo que solo del golpe morirían. Están atados, hermanos, los tiran. Y no tiene que haber sido un pozo bajito, hermano. Y yo me ponía a pensar y decía yo, ¿qué estaba pensando Sadrac, Mesac y Abednego cuando sienten el fuego de una llama que consume a los que lo tiran? Y hermano, lo que viene adelante, hermano, es hermoso. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo libra del fuego? ¿Por qué somos probados? 1 Pedro capítulo 1 y el verso 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, somos probados. Muchas veces tenemos que llorar, pasar por la prueba, pero la victoria es segura. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Hermanos, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Perdón, hermano Elías, leíste, citaste: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, ¿qué dice? En todos tus caminos. Perdón, hermanos. Cuando pienso en esto, hermano, yo digo, qué tremendo. Santiago 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, quiero concluir. Cuando los hijos de Dios son sometidos a prueba, nuestras convicciones, nuestros principios son puestos a prueba. Cuando nosotros tenemos que sufrir por causa del Evangelio, tenemos que tener bien claro que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que pelea por nosotros. Es un Dios que nos va a dar la fortaleza para salir adelante. El Dios al cual servimos nos honra con su gloria y su poder, y el resultado será siempre que Él recibirá el reconocimiento, la adoración y la gloria. Y Él será engrandecido en forma especial. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, verso 27, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo alabo a Dios por ello, hermano. Cuando pasamos por la prueba, y somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice Santiago, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, el verso 28 en adelante nos presenta el fruto de este sacrificio. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. No dice el Dios, no, dice el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, y aquí viene, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, me encanta eso, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Dios al cual servimos. Hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo difícil para el cristianismo. La confrontación con los poderes demoníacos son grandes. Todo el fundamento filosófico de la ideología de género está siendo producida en las universidades más prestigiosas de México, de Colombia, de Chile, de nuestros países en América Latina, en las universidades prestigiosas de Estados Unidos, de Ivy League, en las universidades prestigiosas de Francia, de España. El intelectualismo está llevando este concepto. Y nosotros como cristianos evangélicos conservadores, aunque ese es un término político, cristianos verdaderos que estamos basando nuestra fe en la palabra de Dios, estamos enfrentando una guerra ideológica abierta contra nosotros. Y la decisión, en mi caso, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y llamar al pecado, pecado, y llamar a la virtud, virtud, y darle la gloria y la honra y la alabanza al Señor, es una decisión que puede tener consecuencias. Lo mismo que usted en el campo donde se mueve. Hermanos queridos, el Dios al cual nosotros servimos es el Dios que nos puede sostener enfrentando esta guerra que tenemos. El apóstol San Pablo decía: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Y la iglesia está llamada, según Pablo en Efesios, a dar testimonio a las potestades celestiales. El diablo tiene que saber que yo, Rudy Girón, no estoy dispuesto a rendirme a sus pretensiones.
¿Me oyó eso, hermano? Yo estoy dispuesto a decir, Señor, si perezco, que perezca. Y si no me libra, prefiero morir achicharrado por el horno de fuego humano que estar en las manos de un fuego que no consume y no mata. No sé si me está siguiendo, hermano. Queremos servir a aquel que dio su vida por nosotros y que no escatimó su propia vida y tomó sobre él una maldición que usted y yo debíamos llevar. Hermano, no somos evangélicos porque es una religión alterna al catolicismo. Como religión no hay ninguna diferencia entre el católico y el evangélico. Tenemos los mismos problemas, somos seres humanos. ¿Sabe qué hace la diferencia? Que usted y yo hemos creído que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra fe está fundada en el Dios creador del universo, que creó hombres y mujeres para que le sirvieran y le adoraran a Él. Un evangelio puro y sencillo, que requiere el día de hoy la valentía, la fuerza de hombres y mujeres que servimos a Dios y que decimos, aquí estoy, Señor, estoy listo para seguirte. El costo no puede ser más alto que el que tú pagaste en la cruz del Calvario por mí. Yo quiero invitarle a estar de pie, mi hermano. Yo quiero que inclinen su rostro. Hermano, estaba pensando en ese canto antiguo de los congresos de valor, hombres de valor. No lo sabes, no te recuerdas, es muy antiguo ya. Hombres de valor, necesita Dios. No lo conoces, olvídate. Hermanos, hombres de valor. Sepas, oh Rey, que el Dios al cual servimos nos librará, pero si no, igual. El problema del pueblo de Israel en el desierto fue que Dios los libró con mano poderosa de Egipto, pero cuando llegaron al desierto no cambiaron su mentalidad de esclavos, y cuando estaban a punto de morir según ellos, porque el mar estaba frente a ellos y el ejército egipcio estaba detrás, empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este desierto a morir? Mentalidad de esclavos. En el desierto eran libres. Y yo digo, yo prefiero morir libre en el desierto que esclavo en Egipto. Y tú tienes dos alternativas: o eres esclavo de Egipto o eres esclavo de Jesucristo. Y en Deuteronomio 22 dice que los esclavos que decidían ser esclavos por amor, con una lesna le horadaban la oreja y se hacían esclavos por amor. Y yo tenía 4 añitos cuando decidí ser esclavo de Jesús, y a los 18 años tuve un encuentro que renovó mi vida. Tengo ahora 70 años y yo puedo decir, no cambiaría, y le diría, Señor, orádame, ábreme de nuevo la oreja, quiero ser esclavo tuyo y servirte a ti, porque no quiero servir al pecado ni a la maldad, sino dar mi vida para ti. Con su rostro inclinado. Posiblemente hay alguna persona acá que todavía no ha experimentado el entregar su vida al Señor. Yo quiero que los hermanos que conocemos al Señor estemos orando. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo y esta noche quisiera invitar al Señor a entrar a su vida, amigo, si estás acá, no hay cosa más hermosa que servir al Señor. La invitación está abierta. Si tú quieres levantar tu mano ahí donde estás y repetir esta oración: Señor Jesús, indiferentemente a los desafíos que represente para mí darte mi vida, te la entrego esta noche. Perdóname, he pecado contra ti y te he ofendido, pero
aquí estoy, Señor. Quiero seguirte y servirte a ti. No importa el costo que esto tome. Quiero decirte que te invito a ser mi Salvador y el Señor de mi vida. Entra en mi vida, Señor. Amigo, ¿se ha hecho esa oración? Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, Dios bendiga a estos caballeros que levanten su mano. Dios bendiga a estos caballeros. Yo no sé si los podemos invitar a venir acá o ahí donde están. Ahí donde están. Hermanos, se van a acercar ahí. Pero hermanos, mire, estamos terminando ya. Yo no sirvo para esto. Siempre me gusta llamar a los pastores que hagan esto, porque yo fui evangelista, pero a mí no me gusta decir a la gente venga, porque yo no. Pero esta noche yo quisiera desafiar a aquellos varones que quieran venir y decir: Señor, quiero ser radical para ti, quiero servirte, no importa lo que pase. Hermano, el mundo va a ser transformado por hombres de valor, radicales, que están dispuestos a decir: Señor, aquí estoy. Ven y dile: Señor, aquí estoy. Si quieres estar de rodillas, de pie, como quieras estar, hermano, yo quiero decirle: Señor, aquí está mi vida. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo quiero servirte a ti. Quiero seguirte a ti, entregarte mi vida. Los que están ahí en su asiento, si ahí donde está, empiece a decir: Señor, aquí estoy. Queremos rendir nuestra vida y nuestro corazón a ti. Y no importa lo que eso represente, no importa el desafío que eso represente, aquí estoy, Señor. Quiero seguirte a ti. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de clamar a voz en cuello: yo quiero servir a mi Dios y quiero radicalmente entregar mi vida a ti. Entregarte todo a ti, Señor. Darte todo a ti.